Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Paraninfo de la Universidad de Alcalá, a la 13ª lección magistral Andrés Laguna Magíster. En primer lugar, tiene la palabra el profesor doctor don José Vicente Sat, rector magnífico de la Universidad de Alcalá. Director de la Fundación Lili, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, excelentísimo señor Josep Luis Barona Vilar, rector emérito, querido Fernando, doctora Ruiz Verdún, vicerrector, decano, directores y presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá, concejala de Universidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, presidente de la Sociedad de Condueños, querido José Félix, miembros del Consejo Andrés Laguna y de la Fundación Lili, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Tú has quitado las fuerzas al beleño, con que el amor ingrato adormecía mi virtud doliente, y con la tuya ardiente soy reducido a nueva vida y trato. Cervantes se inspiraba para estos versos de la Galatea en las líneas del Dioscórides con las que Andrés Laguna avisaba sobre el beleño, que él denominaba Iosciamo, y cuyas flores, en sus palabras, engendran sueños muy graves. Cervantes no fue el único autor entre los grandes del siglo de oro español que se asomó a la obra de Laguna para enriquecer su universo literario con un toque de saber médico, dominio de la técnica y erudición. Varios títulos de nuestro alcalaíno más universal, El Quijote entre ellos, así como las letras de otros destacados escritores, se nutren del conocimiento que acogía y compartía la más prestigiosa obra de aquel momento en materia médica, el Dioscórides de Andrés Laguna. Y así, en El Acero de Madrid, Lope de Vega recuerda cómo dice el doctor Laguna que por opposita luna non fiat ulla emission. Es más, en La viuda valenciana, el Fénix de los ingenios, confía en el ilustre Galeno cuando escribe: si era agua limpia o mezclada, Dioscórides lo averigüe. Basta que toda la noche gasté en limpiarme y en reírme. Y en la fingida Arcadia, Tirso de Molina pone al insigne médico en boca de Pinzón cuando afirma lo siguiente: aunque si fuera en invierno, disentería amenazaban las humedades del suelo, porque immeribus serratis desde septiembre a febrero. Y aun a marzo, según otros, in lapidibus no es bueno el asentarme a aforismo de Dioscórides expreso, conforme escribe Laguna, confirmándolo Galeno. Hay más ejemplos, más obras de Cervantes, Lope, Tirso y muchos otros. Pero lejos de extenderme con ellos, deseo honrar con ustedes a quien, coincidiendo con aquellas plumas, consideramos uno de los más importantes humanistas de nuestra historia. La Universidad de Alcalá y la Fundación Lili aprovechamos un año más la festividad de San Lucas, aunque fue ayer, como todos ustedes saben, para enaltecer la memoria de Andrés Laguna y ensalzar con esta ceremonia la excelencia de quienes, como él y otras figuras relevantes de todos los tiempos, nos recuerdan cuando podemos aportar al avance de nuestra sociedad si alcanzamos su mismo sentido del deber, vocación de servicio, disciplina, independencia de criterio y gusto por el trabajo. Entre estas personas excepcionales se encuentra Josep Lluís Barona Vilar,
cuyo nombramiento como maestro consideramos especialmente merecido por su trayectoria sobresaliente y por un compromiso que, en sus propias palabras, le anima a dedicar sus logros a todos aquellos que luchan o han luchado contra todo tipo de intransigencia, teniendo como objetivo en su vida que este país nuestro fuera un lugar más abierto, libre y habitable. Nos hacemos eco de Cajal cuando escribía sobre su vida y con la 13ª lección magistral Andrés Laguna Magíster nos proponemos la ejemplaridad del aplauso, convencidos de que al premiar al investigador de hoy estimulamos la investigación del mañana. Con este estímulo reconocemos a Barona Vilar. Sin duda, este historiador de la ciencia entiende como Cajal, esta vez en sus reglas y consejos, que al modo de muchas bellezas naturales, las obras humanas necesitan, para no perder sus encantos, ser contempladas a distancia. Es la perspectiva que podremos apreciar en la lección que pronunciará nuestro maestro en unos minutos y que abordará el periplo que va del humanismo médico renacentista a la medicina tecnológica. Y tenemos la seguridad de que será una conferencia con la profundidad y la pluralidad que caracterizan a Barona Vilar. Escucharemos su ponencia con la esperanza de mantener viva la vigencia de una tradición creada por humanistas, como Andrés Laguna, como señala, y como el propio Barona Vilar, a quien hoy homenajeamos. Como señala Barona Vilar en un artículo reciente, hablamos de una tradición cimentada en el amor por los libros, la cultura y las lenguas clásicas. Andrés Laguna fue uno de esos eruditos que nuestro nuevo maestro admira por su contribución a una red humanista que, según explica, tejió un paradigma de amor a la sabiduría y al arte que iba más allá de las fronteras políticas, que se materializaba en grandes bibliotecas. Barona Vilar lleva toda una vida luchando contra el declive de ese humanismo que comparte con Laguna. Andrés Laguna fue médico de papas y emperadores, doctor por la Universidad de Bolonia, docente aquí en Alcalá y en Toledo. Hablaba latín, griego, alemán, portugués, italiano, francés y, por supuesto, español. Y con su discurso de Europa, que ha pasado a la historia, luchó contra los conflictos que Erasmo consideraba, parafraseando a nuestro nuevo maestro, el fracaso de lo humano. Laguna escribió sobre temas médicos, pero también literarios, históricos, filosóficos y políticos. Son muy variados asimismo los temas que toca Barona Vilar. Tiene en su haber ensayos, novelas y un poemario, además de sus estudios e investigaciones, con los que da la razón a Laínez Entralgo, a quien menciona como fuente en alguna obra en que nada hay más liberador que el acto de contemplar cómo el curso de la historia es, desde luego, el suelo sobre el que arraigan el descubrimiento o la creación de hechos y conceptos de vigencia perdurable. Al profundizar en el trabajo de Barona Vilar, entendemos por qué invita en uno de sus textos a no escatimar ni una ocasión ni un esfuerzo, y a poner la voluntad de Sísifo incluso contra toda esperanza. Como diría Cajal en su autobiografía, la historia de sus méritos es muy sencilla. Es la vulgarísima historia de una voluntad indomable resuelta a triunfar a toda costa. En la Universidad de Alcalá agradecemos la oportunidad de dedicar este recuerdo a Andrés Laguna y de homenajear al nuevo maestro Josep Lluís Barona Vilar. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por poner de relevancia el acto que hoy estamos celebrando.
Seguidamente tiene la palabra el doctor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili, para proceder a la lectura del acta de concesión del galardón. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, rector Fernando Galván, miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, profesores, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Lili quiero expresarles mi agradecimiento por honrarnos con su presencia en este solemne acto académico en el que celebramos la elección magistral Andrés Laguna en su 13ª edición. Quiero agradecer de forma muy especial a la Universidad de Alcalá y a su rector, don José Vicente Saz, su decidido y continuo apoyo a esta iniciativa, que esta universidad y la Fundación Lili iniciamos en el año 2012 de la mano del rector Fernando Galván, que hoy nos acompaña. Mi agradecimiento también a la profesora Dolores Ruiz Verdún por aceptar la invitación para pronunciar la laudatio del profesor José Luis Barona, a quien felicito por su merecido nombramiento como maestro de la elección Andrés Laguna 2025. Con la puesta en marcha de esta iniciativa hace ya 13 años, el objetivo de la Universidad de Alcalá y de la Fundación Lili fue contribuir a fomentar los valores del humanismo, unos valores que, junto al impulso de la ciencia y la medicina, constituyen los pilares esenciales en los que se sustenta la actividad de nuestra Fundación y que son también elementos fundamentales del espíritu universitario. Recuerdo muy bien las conversaciones iniciales con los doctores Juan José López Ibor, Fernando Vaquero y Francisco Zaragoza, también presente, que culminaron con la idea de celebrar una lección magistral con el objetivo de reconocer como maestros a personalidades relevantes en el campo de la biomedicina que hubieran destacado de forma significativa por sus aportaciones humanistas. Hubo también un rápido consenso sobre la conveniencia de que la lección sirviese para rendir homenaje a la figura de Andrés Laguna, prototipo de científico humanista del Renacimiento, uno de los grandes nombres de la historia de la medicina y una de las figuras más brillantes de la cultura europea de la época. La acogida de la iniciativa por parte de la Universidad de Alcalá fue inmediata. A ello contribuyó no solo la idea de reconocer la ciencia y el humanismo como valores esenciales de la universidad, sino también el hecho de que el año del nacimiento del doctor Laguna coincidiese con la fecha de la fundación de esta universidad por el cardenal Cisneros y de que Laguna fuese durante un tiempo profesor de esta. Como ustedes saben, el doctor Andrés Laguna fue un médico de enorme prestigio en su época. Ya se ha comentado, médico de papas y de emperadores, precursor de la farmacología experimental y autor de la monumental actualización de la materia médica de Dioscórides. Crítico además con la concepción mágica de la medicina y defensor de la especialización médica y de la formación en el extranjero. Pero como buen humanista, el doctor Laguna fue mucho más que un impulsor de la investigación y de la medicina modernas. Científico, buen conocedor de los clásicos, lingüista, traductor, viajero, poeta, dibujante y político, Andrés Laguna es uno de los máximos exponentes de los valores esenciales del humanismo renacentista. La razón como valor supremo, la huida de los dogmas, la curiosidad, la revisión crítica de la tradición, el optimismo, el pacifismo y la búsqueda continua de la verdad más allá de las fronteras de su patria, con el hombre siempre puesto en el punto de mira. Es por ello, por lo que desde el año 2023 la elección magistral, en un intento de eliminar estas fronteras artificiales que el hombre construye para parcelar los diferentes campos del saber, se modificaron las bases de la elección para incorporar también como posibles maestros de la misma a personalidades que hubiesen realizado aportaciones en los diferentes campos del conocimiento. Con ello pretendíamos impulsar la idea integradora de que las ciencias, las humanidades o las artes son formas complementarias de mejorar nuestro conocimiento sobre el hombre y sobre el mundo en que nos encontramos inmersos. La figura y los pensamientos de Andrés Laguna están hoy más vigentes que nunca. Bastan dos ejemplos para ilustrar esta afirmación. El primero de ellos tiene que ver con la actual realidad europea, una situación que tanto nos recuerda a la descrita en ese discurso de Europa pronunciado en la Universidad de Colonia el día 22 de enero de 1543, en el que el doctor Laguna advirtió de la situación crítica en la que se encontraba Europa, la que a sí misma se atormenta y lamenta su propia desgracia, tituló el discurso.
en la que invitó a los europeos a dejar de lado sus diferencias ideológicas y exhortó a la tolerancia, a la concordia y a recuperar sus lazos culturales comunes, anclados en la cultura grecolatina y en los valores democráticos que hoy parecen tambalearse. El segundo ejemplo tiene que ver con esa visión renacentista del humanismo que pone al hombre en el centro de todo lo demás y que, extrapolándolo a la medicina actual, en la que predomina la tecnología frente a la persona, debería servir para reivindicar la práctica de una medicina humanista que sitúa al paciente en el centro y que tenga en cuenta sus objetivos, creencias y valores. La lección magistral Andrés Laguna que hoy celebramos, titulada Del humanismo médico renacentista a la medicina tecnológica, constituye precisamente una reflexión histórica sobre los orígenes de nuestra medicina, de la mano de un médico humanista como es el profesor Josep Lluís Barona, que nos guiará tras los pasos de Andrés Laguna. Procedo a continuación a dar lectura al acta de nombramiento de maestro de la 13ª lección magistral Andrés Laguna, que dice así: de acuerdo con lo previsto en las bases de la lección magistral Andrés Laguna, tras haber considerado los méritos de las candidaturas propuestas y habiéndose procedido a las correspondientes votaciones por parte de los miembros del Consejo, reunidos el día 28 de mayo de 2025, la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili otorgan el nombramiento de maestro de la lección magistral Andrés Laguna 2025 al profesor don Josep Lluís Barona, facultándole para pronunciar dicha lección. Y en virtud de la autoridad que les es conferida, firman el presente título en Alcalá de Henares, a 20 de octubre de 2025, don José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, y don José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la profesora doctora doña Dolores Ruiz Verdún, profesora titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alcalá, para pronunciar la laudatio. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, director de la Fundación Lili, maestro Barona, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, rector Galván, comunidad universitaria, autoridades, miembros del Consejo Andrés Laguna y de la Fundación Lili, señoras y señores. Quería agradecer a la Fundación Lili el haberme seleccionado para pronunciar esta laudatio en este Paraninfo, escenario tan significativo para la historia de las universidades españolas y tan especial para la ciudadanía de Alcalá y para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Reflexionando sobre mi papel en este acto, me he planteado que tal vez el maestro Barona estaba predestinado, sin saberlo, a pronunciar esta lección magistral, cuando sus progenitores eligieron para su formación primaria los colegios Alemán y San José de los Jesuitas, en cuyas aulas probablemente se impregnó de esa mezcla de espíritu científico y humanista que es requisito esencial para convertirse en maestro o maestra Laguna. En el prólogo del libro Andrés Laguna, un científico español del siglo XVI, que recoge las ponencias de la Mesa Redonda Andrés Laguna, Segoviensis, que tuvo lugar el 8 de octubre de 2012 en la Real Academia de Medicina y a la que tuve el placer de poder asistir, los doctores don José Antonio Sacristán y don José Antonio Gutiérrez mencionaron ciertos paralelismos que se pueden encontrar entre la época de Laguna y el presente. La imprenta, una revolución tecnológica que en su tiempo fue tan importante como lo ha sido el desarrollo de la red de redes, ambos hitos relacionados con el acceso al conocimiento, o los grandes viajes emprendidos durante el Renacimiento para explorar rincones desconocidos de nuestro planeta que ahora tienen y tendrán su equivalente en los viajes a otros destinos de nuestro sistema solar. Y en 2012 todavía no había aparecido la pandemia por COVID-19, ante la que en sus inicios sufrimos el mismo desconcierto que tal vez experimentaron los galenos renacentistas con epidemias como la peste. Es inevitable que quienes nos dedicamos a estudiar el pasado no intentemos encontrar alguna clave histórica que nos ayude a resolver los problemas del presente e incluso del futuro. Por eso no me he podido resistir a la tentación de comparar la figura del profesor Barona con la de Andrés Laguna.
El paralelismo más básico, salvando los más de 5 siglos de historia que les separan, es que ambos eligieron los estudios de medicina, elección que lógicamente marcó sus trayectorias vitales y profesionales. El maestro Barona eligió la psiquiatría como especialidad al terminar sus estudios de medicina en la Universidad de Valencia, bajo la dirección de la doctora Carmen Leal. De esta manera, seguía la recomendación de Andrés Laguna, que en una época tan remota ya preveía que el futuro de la medicina era la especialización. Probablemente estarán de acuerdo conmigo si digo que la psiquiatría, la geriatría y la medicina de familia son las especialidades médicas más humanistas. Pero la inquietud del profesor Barona le llevó más allá, realizando estudios de filosofía primero y de posgrado y doctorado de historia de la ciencia después, en el Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, que hoy lleva el nombre de su maestro, el doctor López Piñero. Estudios que marcaron definitivamente su destino, desarrollando su docencia en todos los niveles académicos, dentro y fuera de la Universidad de Valencia, a la que ha estado ligada desde 1979 a la actualidad. Si a Andrés Laguna se le ha considerado un lingüista por su formación y por la traducción de textos al castellano, y muy especialmente de la magna obra de Dioscórides, el profesor Barona, a mediados de los años 80, trabajó en los servicios lingüísticos de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Andrés Laguna también fue un naturalista, coleccionando sus herbarios, como señala el profesor Alberto Gomis en el libro al que me he referido al inicio de la Laudatio. Este interés por las ciencias naturales es también un nexo que une a estas dos figuras. Así lo demuestra el hecho de que el profesor Barona es miembro de la sección de Biología del Institut d'Estudis Catalans, además de miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Si amplia fue la obra de Andrés Laguna, resulta imposible detallar la intensa actividad académica del profesor Barona, que incluye más de 300 artículos y libros en 6 lenguas distintas y en editoriales internacionales de prestigio como Peter Land o Routledge. Es de todos conocido también el carácter europeísta de Andrés Laguna, que le llevó a visitar y residir en distintas ciudades como Metz o Venecia, y portando su mensaje de concordia y unidad a diversas universidades como Bolonia o Oxford. En esta última universidad también recaló el maestro Barona en 1993, como Senior Visiting Fellow del Trinity College. No era esta la primera aventura europea del profesor Barona, que ya había ampliado... Ay, perdón. Perdón. Perdón, es que se me ha ido la hoja. No era esta la primera aventura europea del profesor Barona, que ya había ampliado estudios en Alemania, y tampoco sería la última, ya que durante toda su vida ha desarrollado una intensa actividad científica en distintas instituciones de dentro y fuera de las fronteras europeas. En 1996 y 2013 fue investigador invitado en el Rockefeller Archive Center de Nueva York, donde desarrolló investigaciones sobre los programas internacionales de salud pública de la Fundación estadounidense. En 2001 trabajó en el International Institute of Social History de Ámsterdam, sobre la cultura científica y el movimiento obrero anarquista en la España de los años 1920 y 1930. También ha sido profesor visitante en la Wellcome Unit for History of Medicine de la Universidad de Oxford entre 2002 y 2006, en el Departamento de Historia de la Universidad de Bergen en los años 2007, 2008 y 2013. Fue galardonado como investigador Salvador de Madariaga en el Instituto Universitario Europeo de Florencia en 2011 y 2015. Desde 2017 es profesor visitante de la Facultad de Estudios Avanzados en Ciencia y Tecnología de la Kumamoto University en Japón, donde imparte un curso intensivo de posgrado sobre los orígenes de la ciencia y la tecnología modernas. Como dijo la maestra Rosa Ballester Añón en la 10ª lección magistral Laguna del año 2022, sin esas peregrinaciones no hay médico perfecto. Hace tan solo unos días, el rector magnífico de la Universidad de Alcalá explicaba a los estudiantes de medicina las características de un buen líder. El profesor Barona ha ejercido ese liderazgo de muy diferentes formas, dirigiendo una decena de proyectos de investigación,
dirigiendo el grupo de investigación SANISOC Health in Society, con investigadores de la Universidad de Alicante, Miguel Hernández y Valencia. Durante su larga trayectoria también ha ocupado una amplia variedad de puestos dentro de la gestión universitaria, como el vicerrectorado de estudios entre 1986 y 1990 y el de Relaciones Exteriores de 1990 a 1992 en la Universidad de Valencia, en los equipos del rector Ramón Lapiedra. Ha ocupado asimismo los cargos de director del Patronato Sur Norte para la Cooperación con el Mundo Árabe y América Latina de la Fundación de la Universidad de Valencia entre 1993 y 1994. Ha sido director del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación en el año 1999 y el 2000, y entre el 2009 y el 2015. También ha sido director de la Universidad de Verano de Gandía entre los años 2000 y 2001. Solo falta hablar de la vertiente literaria de ambos maestros. Andrés Laguna, fuera de sus obras científicas, cultivó todo tipo de estilos, ensayos, estudios políticos, etc. Por su parte, el profesor Barona, además de sus aportaciones periodísticas, es autor de 2 relatos de ficción, El universo y la memoria, publicado en 2009, y Nura, publicada en 2022. De un ensayo titulado Apunts del Natural, de 2 poemarios, uno titulado Artes la Palabra, publicado en 2023, y otro que está en prensa titulado Bajo la línea de sombras. El maestro Barona nos va a dar una muy interesante lección magistral sobre el humanismo renacentista y la medicina tecnológica. Permítanme que les diga que ahora mismo mi padre y mi madre políticos, a quien quiero como si fueran biológicos, se encuentran ingresados en 2 habitaciones diferentes del Hospital 12 de Octubre y gracias a la tecnología de la videoconferencia pueden salvar las distancias que las separan en esos momentos de vulnerabilidad. Separación que es tan difícil se hace después de pasar toda una vida juntos. Un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a pacientes y profesionales a humanizar la asistencia sanitaria. Andrés Laguna fue médico del emperador Carlos V y de Felipe II y del Papa Julio III. Si el profesor Barona hubiera nacido durante el Renacimiento, probablemente habría sido médico de cámara o de corte papal, pero entonces no habríamos podido disfrutar de la lección magistral que vamos a escuchar a continuación. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la entrega de la medalla honorífica y del diploma que acreditan a don José Luis Barona Vilar como maestro de la lección magistral Andrés Laguna. Para ello, solicito al rector y al director de la Fundación Lili que se aproximen.
Tiene la palabra ahora el excelentísimo señor don José Luis Barona Vilar para dictar la lección magistral del humanismo médico renacentista a la medicina tecnológica. Profesor. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, director de la Fundación Lilly, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, doctora y compañera Ruiz Verdún, comunidad universitaria, autoridades, miembros del Consejo Andrés Laguna y de la Fundación Lilly, señoras y señores. El Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna me ha hecho el honor de nombrarme maestro para impartir esta lección y no puedo menos que expresar mi agradecimiento por ese acto generoso que hago extensivo a la Fundación, siempre implicada en fomentar la dimensión humana de la medicina, y a la Universidad de Alcalá, que es un referente histórico de primera magnitud de nuestra medicina. Como le sucedió a Andrés Laguna, vivimos hoy tiempos convulsos, donde se confrontan crisis y conflictos en la concepción y el significado de la modernidad, la democracia y los valores de la cultura occidental. Una situación que genera incertidumbre sobre el peso de Europa en el contexto geopolítico global, de su tradición y de nuestros valores. Por eso, al recibir la amable y generosa invitación del Consejo Andrés Laguna a pronunciar esta lección magistral, me pareció oportuno proponer una reflexión sobre los orígenes humanistas de nuestra medicina y su expresión más cabal en la figura de Andrés Laguna. Es sabido que el humanismo renacentista fue el punto de partida del proceso de construcción de la modernidad occidental, tanto en su dimensión intelectual como en su dimensión política y espiritual, como una inflexión en relación con la anterior República Cristiana medieval. La conciencia de pertenencia a una comunidad histórica asociada a la idea de cultura occidental fue esencial en los textos de Erasmo y de Luis Vives y se perfiló netamente en la obra de Nicolás Maquiavelo y de Michel de Montaigne, entre otros. Más tarde, el concepto de Europa como referente cultural y político, definido por unos valores y por unas formas sociales, con una dimensión más cívica y política que geográfica, basada en la tolerancia religiosa, en el pensamiento laico, la ciencia como vía de progreso material y moral, cobró fuerza con los intelectuales de la Ilustración. La crisis religiosa, los conflictos entre las monarquías, las reformas y contrarreformas, el referente intelectual de la cultura clásica, la expansión colonial y la confrontación con el universo medieval hicieron del Renacimiento un referente histórico ineludible en la construcción de la idea de Europa bajo la influencia de los grandes pensadores de la antigüedad como Platón, Aristóteles, Séneca o Cicerón, entre otros. Durante el siglo XVI, la fractura de la cristiandad inspiró un concepto de Europa engendrado a partir de los ideales del humanismo, alentador de la unidad del imperio bajo la religión cristiana. Esa es la visión de Europa que inspiró el famoso discurso del médico humanista Andrés Laguna en la Universidad de Colonia. Laguna representa como pocos el arquetipo del artista racional, un apelativo que propuso mi maestro en Oxford, Alistair Crombie, que consideraba que reflejaba o definía el modelo de sabio renacentista.
Un modelo que de manera incipiente ya incluía la razón tecnológica, la dimensión técnica del conocimiento, como analizó el filósofo Paolo Rossi en su magistral obra I filosofi e le macchine, 1400-1700. Leonardo da Vinci se ha presentado como el modelo de artista racional, pero también lo es Andrés Laguna. Su trayectoria biográfica muestra a Laguna como un ciudadano europeo avant la lettre, cuya trayectoria va ligada a los principales escenarios del humanismo renacentista, las ciudades del norte de Italia y los Países Bajos. Y su amplia obra no solo tiene una dimensión médica, como ya se ha dicho, sino también literaria, política, filosófica, resultado de su fructífero itinerario vital. Coincidió en Salamanca con Amato Lusitano y con García de Horta. Fue estudiante de artes, griego, lenguas clásicas y medicina en París, donde vivió el esplendor del humanismo médico con maestros como Günther von Andernach y Jacobus Silvius. Allí conoció a Luis Vives, coincidió con Juan de Celaya, con Miguel Servet o Juan Valverde de Amusco. Tras regresar a Segovia en 1536, enseñó en esta Universidad de Alcalá y en 1539 el emperador lo llamó para atender al parto que costó la vida de la emperatriz Isabel. En 1540 formó parte de la comitiva imperial que viajó por Inglaterra. Recorrió ciudades de Alemania y de los Países Bajos, hasta que fijó su residencia en la ciudad flamenca de Gante, en 1540. Allí ejerció la medicina hasta 1545, cuando fue contratado como médico por el Consejo Ciudadano de la ciudad imperial de Metz. Bien conocido y reputado en Europa, el 22 de enero de 1543, Laguna fue invitado por el rector de la Universidad de Colonia a pronunciar en el aula magna de la universidad una lección magistral ante un amplio auditorio de príncipes, personalidades de la nobleza y de la élite dirigente. Elaboró entonces una lección fúnebre, su célebre Discurso de Europa. Fúnebre, digo, porque la expuso a la luz de negras antorchas, ajustándose al ceremonial de difuntos. Lo hizo así porque hablaba de una Europa devastada y atormentada por las guerras fratricidas entre los príncipes, con lo que esbozó un panorama desolador, una idea de fractura que ya expresan en sus escritos también Erasmo y Luis Vives. Laguna miraba a Europa como una realidad cultural construida desde la tradición helénica y el cristianismo, como principales señas de identidad, y reclamaba una unidad en torno al emperador Carlos como gran condottiero. El de Laguna es el primer discurso humanista que aporta la idea de una Europa imperial que, pese a las rivalidades y las diferencias, estaba destinada a conquistar el mundo y a liderar la modernidad. Hastiado de las tensiones en Europa central, viajó a Viterbo, en Italia, y después a Bolonia, donde obtuvo el grado de doctor en medicina en 1545. Allí recibió la protección del embajador español Diego Hurtado de Mendoza, erudito que fue su mecenas en la publicación de algunas de sus obras médicas. En Roma, el Papa Pablo III lo nombró Miles Sancti Petri, con consideración de caballero, un reconocimiento que hubiera sido imposible en España para un judío converso. Fue médico del Papa Julio III, ejerció labores asistenciales en el Vaticano y en 1554 abandonó Italia camino de los Países Bajos. Del humanismo italiano al humanismo nórdico, y a finales del 57 regresó a España, donde ejerció como médico de cámara de los Reyes e impartió clases en la Universidad de Salamanca antes de regresar a Segovia y fallecer poco después en Guadalajara, el 28 de diciembre de 1559. Laguna estuvo vinculado
al círculo erasmista y en su trayectoria biográfica recorrió los principales escenarios del humanismo. Sus obras médicas más relevantes fueron la Anatomica Methodus de 1535, el Método Anatómico, un manual de anatomía escrito cuando todavía era un joven licenciado en París, y su famosa actualización, ya reiteradamente citada, de la obra terapéutica de Dioscórides, cuya primera edición es de Amberes de 1555. Una obra que fue reeditada durante siglos y utilizada en las facultades de medicina como principal manual de terapéutica. El humanismo médico renacentista se inspiraba directamente en la medicina hipocrática y el galenismo. En su obra La curación por la palabra en la antigüedad clásica, Pedro Lainentralgo, en 1958, destacaba la importancia del poder curativo de la palabra desde los orígenes de la poesía y de la tragedia griegas. Igual que en otras culturas, en los ritos órficos y dionisíacos, tanto en el culto a Apolo como en las ceremonias sanadoras de los templos de Asclepio, el ensalmo con un poder curativo y mágico especial, alcanzaba un poder místico representado por Peito, la diosa de la persuasión, en la mitología griega, dotada de la fuerza sanadora de la palabra persuasiva. Esa misma creencia aparece en los filósofos presocráticos, en los sofistas y también en la medicina hipocrática. La palabra ejerce su poder terapéutico mediante la persuasión verbal en los sofistas y muestra efectos similares a la música, tal y como la empleaban Pitágoras y los pitagóricos, sus seguidores. Porque como sentenciaba Platón, cito, no se puede curar el cuerpo sin curar el alma. De ahí que en la antigüedad clásica se atribuyese una capacidad curativa al ensalmo, a la palabra, bello discurso capaz de engendrar en las almas la sofrosine, una serenidad que es el fundamento y la predisposición a la salud mental y corporal. Por eso Platón racionalizó el discurso terapéutico del ensalmo. Cito, error muy extendido, decía, entre los hombres es querer ser separadamente médicos del alma y médicos del cuerpo, porque ensalmo y medicamento son inseparables. El ensalmo, de hecho, precedía a la administración del medicamento, porque, cito, sin el ensalmo para nada sirve la planta o el remedio, por lo cual se convirtió en parte esencial de la catarsis, de ese proceso curativo que es limpieza y purificación del cuerpo y del alma. El humanismo médico renacentista preservaba, pues, conviene subrayarlo, el valor de la palabra. Se inspiraba en la medicina hipocrática, donde el acto médico comenzaba con la anamnesis, una forma de diálogo o interrogatorio entre el médico y el paciente, que resulta imprescindible como instrumento de semiología para orientar la observación y la exploración. El médico habla con el enfermo, observa su cuerpo, su expresión, su estado físico y emocional. Después viene el ensalmo y la prescripción, la pauta que se establece para ordenar sus hábitos de vida. En la retórica de Aristóteles, el éxito de la acción terapéutica del médico pasa por la diatesis del enfermo, su disposición anímica a curarse, y por una catarsis, proceso de sanación como el que propiciaba la tragedia desde el punto de vista de la identificación emocional del espectador con lo que sucedía en el escenario. En suma, para la medicina clásica que inspiraba el humanismo médico renacentista, la palabra es un instrumento esencial en el proceso de sanación. Durante ese periodo, durante el Renacimiento, la asistencia sanitaria experimentó también en Europa transformaciones paralelas a los cambios sociales, y el humanismo inspiró los primeros hospitales generales, instituciones habitualmente vinculadas a los gobiernos municipales. Se fundaron también
como es sabido, asilos para dementes. Esas instituciones, ligadas a la caridad pública, estaban destinadas principalmente a preservar la estabilidad social, aliviar la pobreza y la marginalidad y los conflictos que éstas provocaban especialmente en momentos de crisis. Eran lugares de asistencia social a pobres, soldados, vagabundos, expósitos, transeúntes, todo tipo de marginados. Lugares gestionados con rigurosa disciplina por el estamento religioso y destinados a la salud del cuerpo y a la salud del alma, con la participación de médicos, cirujanos, boticarios, enfermeros y hospitaleros. El humanismo médico renacentista fundamentaba la exploración en la relación humana, física, corporal, entre el médico y el enfermo. Como he dicho, se basaba en el interrogatorio y en la conversación, que se completaban con la observación de los signos y síntomas de la enfermedad. El acto médico tenía una dimensión esencialmente humana, pues. Sin embargo, la nueva epistemología de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, y podemos tomar como referentes más destacados o reconocidos el Novum Organum de Francis Bacon, la nueva racionalidad científica, o el Discours de la méthode de René Descartes, orientó el saber y la práctica de la medicina hacia la prueba experimental, la objetividad y la mensuración, y fundamentó así la ulterior utopía ilustrada de la objetividad, un punto de inflexión absolutamente determinante para la evolución de la medicina moderna y contemporánea. Todos los nuevos paradigmas médicos de los siglos XVI y XVII, la doctrina de la circulación de la sangre, el paracelsismo, el mecanicismo médico, todos se fundamentaban en esa nueva mentalidad experimental que acabaría con los principios y las ideas del galenismo, con el paso del tiempo, para reorientar la medicina hacia lo que Erwin Akkerknecht, un historiador de la medicina de origen suizo, denominó medicina de laboratorio. La propuesta que unos siglos más tarde, a mediados del siglo XIX, Claude Bernard hizo al introducir el determinismo experimental como método de análisis de los fenómenos de la vida, la fisiología, la farmacología, la patología experimental, perseguía dejar fuera del ámbito de la medicina, cito sus palabras, todas las consideraciones de familia o de posición social que nada tienen que ver con la ciencia. Así se expresaba él en su Introducción al estudio de la medicina experimental en 1865. El determinismo experimental solo otorgaba valor a la causa próxima o inmediata, utilizando una referencia aristotélica, del fenómeno biológico, lo cual significaba renunciar, una especie de reduccionismo, renunciar a considerar otras causas ajenas al análisis experimental y, por tanto, a condiciones evidenciables por sus propiedades físicas o químicas. Pongo el ejemplo aquí de la doctrina bacteriológica, Robert Koch, Louis Pasteur, que reforzarán estas consideraciones al fijar la causalidad de las enfermedades infecciosas en los microorganismos patógenos específicos que las provocan, lo que invisibilizó o contribuyó a invisibilizar las causas sociales o psíquicas de las enfermedades. En esa misma línea, Emil von Behring, primer premio Nobel de Medicina, coincidía con Bernard cuando, en 1893, afirmaba que la bacteriología había demostrado como falsa la asociación causal entre miseria y enfermedad, una relación que había sido ya postulada por Johann Peter Frank a finales del siglo XVIII y por el alemán Rudolf Virchow en su trabajo sobre la epidemia de tifus en la Alta Silesia a mediados del XIX. La nueva bacteriología exigía centrarse solo en el laboratorio para estudiar las enfermedades infecciosas. Cito, en este caso, a George Rosen, un historiador norteamericano. Estudiar las enfermedades infecciosas sin distraerse con consideraciones sociales
y reflexiones sobre política social. El fuerte impacto de la bacteriología, por tanto, hizo que se generase una nueva cultura científica sobre las causas de las enfermedades y generó al mismo tiempo también una amplia polémica entre los profesionales europeos de la medicina, ya que no todos aceptaban a pies juntillas la exclusividad etiológica de los microorganismos, al valorar también las causas sociales en el origen y desarrollo de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la sífilis, el paludismo o la fiebre tifoidea. No son excluyentes, bien lo sabemos. Desde finales del siglo XIX, la medicina experimentó transformaciones sustanciales. Por una parte, en esa época se inició un proceso imparable de especialización profesional, impulsado por el crecimiento y los cambios en los paradigmas de salud y enfermedad, pero también, además, por el comienzo de tecnologías que demandaban un saber técnico imposible de dominar por un solo profesional. Las manifestaciones sociales de las enfermedades, principalmente las infecciosas, que eran las dominantes en aquel tiempo, y una concepción cartográfica del cuerpo humano, además de la atención específica a grupos de edad o género, influyeron también en la especialización. Ginecología, pediatría, psiquiatría, geriatría. También actuaron factores sociales y económicos, demandas frente a problemas específicos, como la tuberculosis o las enfermedades venéreas o el cáncer. El auge del higienismo y de la epidemiología, que desde finales del siglo XIX presentaba a los ojos de los médicos y de los políticos datos incuestionables sobre la distribución de las enfermedades dominantes y su distribución demográfica y social. Tras la catástrofe de las dos guerras mundiales, la implicación de los gobiernos llevó a la creación de los sistemas nacionales de salud en Europa y en otros lugares del mundo también, en los que el profesional sanitario entró a formar parte de la administración pública. En ese contexto, el hospital, como principal espacio de desarrollo de la medicina, de la tecnología médica y de sus especialidades, se convirtió en el escenario de una verdadera revolución tecnológica que se ha venido acelerando de una manera muy importante desde finales del siglo XX. Se trata de un proceso condicionado por una pluralidad de factores que interactuaban y se potenciaban mutuamente. Centremos ahora nuestro sencillo análisis en la tecnología, cuyo tránsito podemos establecer entre dos puntos extremos: el comienzo, que podemos representar con la reincorporación del microscopio a mediados del siglo XIX y los rayos X a finales de ese mismo siglo, hasta los retos actuales de la inteligencia artificial. Desde finales del siglo XIX, los aparatos de rayos X, los microscopios, las estufas, las centrífugas, las técnicas de cultivo, el análisis químico de fluidos, los sueros, las vacunas, los estetoscopios, esa medicina de laboratorio, esa medicina técnica, llenaron los dispensarios, los sanatorios y los hospitales. En 1903, por marcar algunas referencias, Einthoven ideó el galvanómetro de cuerda para la exploración del corazón. Ese primer electrocardiógrafo, capaz de representar mediante un gráfico el funcionamiento del corazón, se usó posteriormente, pasó de la fisiología a la clínica del cardiólogo. Durante el periodo entre guerras, 1914-1945, hubo nuevas aportaciones y los laboratorios municipales, provinciales y nacionales ampliaron su ámbito de acción mediante nuevos medicamentos, antibióticos, analgésicos, antipiréticos, vitaminas, para iniciar una verdadera expansión tras la Segunda Guerra Mundial con la nueva industria farmacéutica internacional. Muchas de las técnicas empleadas durante el conflicto, la Segunda Guerra Mundial principalmente, tuvieron su aplicación al diagnóstico y a la terapéutica.
Pensemos en el ecógrafo, reintroducido en 1956 en 1956 en el mundo sanitario. El láser, aplicado a la oftalmología primero, en 1959 y más tarde a la cirugía. Aunque la verdadera revolución tecnológica a la que hemos estado asistiendo en las últimas décadas se inició como consecuencia de la aplicación de la microelectrónica y de la física de partículas al diagnóstico y el tratamiento de los pacientes desde los años 70. Algunas de las principales técnicas que fueron desarrollándose paulatinamente, perfeccionándose y ganando en eficiencia fueron el escáner, las endoscopias, el marcapasos, la tomografía axial computerizada, la resonancia magnética, nuclear o la tomografía por positrones. La proliferación de nuevas tecnologías médicas ha tenido como principal campo de aplicación, es una obviedad, el diagnóstico y el tratamiento. Y se han desarrollado en varios ámbitos. Uno de los más tempranos fue la sustitución de órganos deficitarios o de órganos enfermos, con dos orientaciones. Una, la terapia sustitutoria, la terapia hormonal, y otra, el trasplante de órganos y tejidos. Las terapias de sustitución se desarrollaron en campos como el control de la natalidad, en el caso, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva desde los años 70, el tratamiento de la diabetes mediante el uso de la insulina para suplir la deficiencia por parte del páncreas, el pulmón de acero para aliviar las consecuencias nefastas de la polio o el marcapasos para paliar las alteraciones del ritmo cardíaco. Por otra parte, desde 1983, la ciclosporina abrió el camino a los inmunosupresores. No voy a citar ahora la gran cantidad de orientaciones y de sustancias que ejercen esta función, pero que han sido capaces de inhibir los mecanismos de rechazo en el caso de los trasplantes de tejidos y órganos. De ello son consecuencia tanto las organizaciones de donantes, un nuevo referente en el contexto de las relaciones entre los pacientes y la medicina o el sistema sanitario, como todo tipo de trasplantes con garantías de compatibilidad. Las tecnologías de la reproducción, desarrolladas a partir de la píldora anticonceptiva, dieron un salto cuantitativo con las técnicas de fertilización in vitro. Todo ello requirió regulaciones, que en España culminaron en 1988 con la Ley de Reproducción Asistida y la creación de una Comisión Nacional de Expertos. En la transición al siglo XXI, recordemos la clonación de animales, el caso mediático de la oveja Dolly en Escocia, y el cultivo de células embrionarias facilitaron las terapias de medicina regenerativa para reconstruir tejidos y órganos dañados mediante células pluripotenciales. Salvo en los trasplantes de médula ósea para tratar la leucemia, el empleo de células embrionarias abrió perspectivas prometedoras para la fabricación de tejidos, trasplantes, clonaciones y múltiples casos de herencia patológica, pero también aparecieron nuevos dilemas éticos. La técnica más revolucionaria de los últimos años es la llamada edición genética. Que permite el tratamiento de enfermedades que resultan de la alteración de un solo gen. Eso sucede en ciertas formas de ceguera, en la distrofia muscular o en la anemia de Fanconi, y según proyectos experimentales podría utilizarse para la fabricación de órganos humanos empleando animales. Sus aspectos más controvertidos radican en los altos niveles de incertidumbre y de riesgo frente a errores en las cadenas de ácido desoxirribonucleico, o el empleo controvertido de técnicas para introducir los genes o las cadenas de ADN con vectores, los llamados carriers, como el virus o productos nanotecnológicos que hasta ahora están siendo ensayados de manera experimental.
La edición genética y la producción de tejidos y órganos en el laboratorio han creado grandes expectativas en medicina regenerativa para tratar enfermedades hereditarias o para el control de infecciones. Sin embargo, la manipulación genética de productos vivos, células, tejidos, órganos, genera riesgos y dilemas éticos una vez más. ¿Hasta dónde nos está permitida la manipulación de la vida humana o animal o incluso vegetal? Otros riesgos tienen alcance ecológico al no poderse determinar las consecuencias a largo plazo de la intervención técnica humana en los procesos naturales, prevenir la aparición de mutaciones u otros efectos negativos. Es un debate abierto en muchos frentes y especialmente, como es bien sabido, en el caso de los alimentos genéticamente modificados. Por otra parte, los productos biotecnológicos generan patentes, lo que obliga a plantearse hasta qué punto en esta medicina tecnológica o en esta biotecnología se pueden mercantilizar las estructuras vivas, las células, los genes, otros productos biológicos. Su uso social y comercial requiere fuertes regulaciones para garantizar los derechos humanos y evitar la amenaza por parte de regímenes autoritarios, mafias o grandes corporaciones cuya lógica se rige exclusivamente por el beneficio comercial. La robótica y los aparatos biónicos, que incluyen los exoesqueletos, han aportado también una verdadera revolución en el ámbito de la ortopedia, sin olvidar el prometedor futuro de la nanofarmacología, un paso adelante en la terapia del cáncer y de las infecciones. Junto con la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia han abierto un nuevo frente muy esperanzador basado en el empleo de nanovectores o carriers para transportar una sustancia activa y liberarla en un tejido o célula diana sin afectar al resto del organismo. Ello permite un control personalizado de las dosis y la reducción de la toxicidad para evitar así la pérdida o dispersión del fármaco, lo que minimiza sus efectos secundarios o negativos. Su éxito resulta esperanzador en la terapia del cáncer. El elemento clave es la sustancia nanotransportadora, que pueden ser nanopartículas, lipoproteínas, liposomas, polímeros, moléculas biológicas o sintéticas, incluso bacteriófagos. Actúan como un dron que circula o que se hace circular por el torrente sanguíneo, que identifica las células diana, cancerosas o infecciosas, circula por el torrente sanguíneo, libera el medicamento y las destruye, combatiendo la infección o bloqueando la extensión del tumor. La idea es absolutamente genial. El problema es la realización práctica y los riesgos que entraña. Con numerosos ensayos en modelos animales se ha mostrado su eficacia, por ejemplo, en el cáncer colorectal, y se estima que pueden ser efectivos en una veintena de tumores primarios sin metástasis. Bueno, esto valga lo anteriormente dicho para trazar esta deriva claramente impresionante de revolución tecnológica que vive el mundo de la clínica y de la asistencia sanitaria actual. Sin embargo, permítanme que dedique la parte final de mi lección a una referencia ineludible: la inteligencia de las máquinas o la inteligencia artificial, y su relevancia en el ámbito sanitario, muy particularmente. La inteligencia artificial integra una pluralidad de tecnologías que tienen en común la capacidad de los algoritmos de aprender de los datos y realizar tareas automatizadas sin que cada paso del proceso tenga que ser programado explícitamente por un ser humano. En el ámbito sanitario, la aplicación más común es la medicina de precisión. Predecir qué protocolos de tratamiento tienen más probabilidades de éxito en un paciente. Una forma más compleja son las redes neuronales, que se utilizan para analizar si un paciente desarrollará una enfermedad específica, qué probabilidades tiene, y también para el reconocimiento de lesiones potencialmente cancerosas en imágenes radiológicas. El aprendizaje profundo se aplica cada vez más a la llamada radiómica,
Una técnica que permite la detección de características clínicamente relevantes en imágenes que van más allá de lo que el ojo humano es capaz de percibir y analizar, lo que representa, de hecho, un gran avance en campos como la oncología y, en general, la aplicación clínica de la radiología. En el ámbito de la práctica clínica, áreas médicas específicas como la radiología, la cardiología, la patología digital, la medicina de urgencias, la robótica o la endoscópica o la predicción de riesgos en el caso de salud pública pueden beneficiarse, y de hecho se benefician, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede beneficiar, por tanto, la asistencia médica mediante la automatización de procesos que además liberan al personal sanitario de tareas administrativas o técnicas y que pueden permitirle prestar mayor atención al paciente. Puede proporcionar también diagnósticos precisos, proponerlos, optimizar planes de tratamiento, dar fundamento a políticas sanitarias y ayudar también a priorizar la asignación de recursos en función de eficiencias. Al servicio de los ciudadanos, también puede empoderar a los pacientes para que comprendan mejor su situación y asuman el control de su propia salud. Para lograrlo es necesario, sin embargo, que los derechos y los intereses de los pacientes reciban el tratamiento adecuado y la formación adecuada y no se subordinen a los intereses comerciales de las empresas tecnológicas o de los gobiernos en materia de vigilancia y de control social. Desde la reciente pandemia de COVID-19 han surgido numerosas aplicaciones que despiertan expectativas e inquietudes éticas en relación con el uso de la inteligencia de las máquinas, en relación con el derecho a la privacidad, con la vigilancia, con las condiciones necesarias para el uso legítimo de millones y millones de datos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la IA es una prometedora posibilidad en el contexto de la salud pública y de la medicina actual, pero el aprovechamiento de sus beneficios, dice, requiere abordar los desafíos éticos que frenan o que enfrentan los sistemas de salud, los profesionales y los ciudadanos, para que la tecnología no sea un instrumento de deshumanización. Este es el punto. He querido en esta lección poner en valor las raíces humanistas de la medicina moderna y el valor de la palabra, porque hoy más que nunca resulta imperiosa la construcción de un nuevo humanismo tecnológico basado en una recuperación del uso de la palabra como agente de comunicación y de la palabra como ente sanador, para que el poder autónomo cada vez mayor de las máquinas no se desarrolle al margen de la inteligencia y de la libertad humana ni en detrimento de nuestros valores o fuera de ellos. El futuro de la humanidad dependerá de nuestra capacidad de armonizar el poder creciente de la tecnología y nuestra potencial capacidad de emplearla con sabiduría. La técnica debería permanecer siempre subordinada a la humanidad, que es parte, es decir, es tanto como decir a la naturaleza. Somos humanos como parte de la naturaleza. Y en esa difícil encrucijada tenemos que estar todos comprometidos para hacer compatible el avance tecnológico con el avance humano y humanístico. Recordemos, para acabar, las palabras de Dante en el Inferno de su Divina Comedia, cuando afirmaba que los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen una posición de neutralidad en tiempos de crisis moral. A todos nos compete asumir el reto de construir un nuevo humanismo tecnológico, un nuevo diálogo, una nueva conversación en el seno de la medicina, para que la tecnología siempre permanezca subordinada al bien común de la humanidad y al respeto de la naturaleza. Muchas gracias.
Reiterando nuestra más sincera felicitación al nuevo maestro Andrés Laguna, se levanta la sesión.